Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de un monasterio medieval. Usaremos como guía extractos de El corazón secreto del monasterio medieval. Imaginemos un momento, ese amanecer, los muros fríos, el silencio casi absoluto, ¿verdad? Parece un mundo totalmente aparte, sí, gobernado por una disciplina, de hierro. Nuestra idea hoy es entender cómo era ese día a día de verdad y qué se cocía bajo esa aparente calma. La base de todo era el ora et labora, reza y trabaja. La regla de San Benito, que era como el gran manual, pues dictaba cada momento, desde los maitines, que eran antes del alba, hasta las completas por la noche. Eran 8 momentos de oración al día y entre medias pues trabajo, en el huerto, en los talleres o en el importantísimo scriptorium. Exacto, el scriptorium, Es que es fascinante. Ahí estaban los monjes copistas, ¿sabes? Con sus plumas de ganso. Pasaban horas y horas copiando textos. Y ojo, no solo religiosos, también filosofía clásica, medicina, lo que tuvieran. Un trabajo súper meticuloso y en silencio total. Fue vital para que todo ese conocimiento no se perdiera. Claro, pero esa vida tan ordenada, tan cuidadosa, tenía su otra cara, ¿no? La comida, por ejemplo, muy austera. Pan, legumbres, a veces algo de pescado. Carne, pues, solo si estabas muy enfermo. Nada de posesiones personales. E incluso el hablar estaba muy limitado. A veces se sustituía por leer en alto durante las comidas. ¿Qué nos dice eso del control? Pues nos dice muchísimo. Que el control iba más allá de lo físico, ¿sabes? La regla no solo castigaba robar o cosas así. Lo increíble es que intentaba regular el pensamiento, la desobediencia mental, la duda, la nostalgia, incluso la alegría, si era excesiva. Todo eso podía ser una falta. Por eso la confesión era tan frecuente. Y los castigos, iban desde ayunos hasta azotes o aislamiento. Era una obsesión por la pureza interior. Sí, impacta bastante leer detalles como lo de dormir con las manos atadas o bañarse muy poco para no provocar sensaciones. Sugiere una lucha constante, casi desesperada contra lo terrenal, ¿no? Era más una aspiración que una realidad palpable. Es una pregunta clave, sí. Probablemente había una distancia, ¿sabes?, entre el ideal y lo que pasaba de verdad. Además, y esto es importante, no todos estaban allí por pura vocación. Había familias nobles que mandaban a los hijos segundones, que no heredaban. Otros buscaban refugio, quizá huyendo de crímenes, de deudas. El monasterio ofrecía anonimato, un nombre nuevo, pero claro, eso significaba que dentro había historias ocultas. Las fuentes sugieren que podía haber manuscritos prohibidos, escondidos. Se hablaba de pasadizos, incluso de luchas de poder internas, intrigas. Y sí que aparecen grietas en esa disciplina tan férrea, como la historia de ese frater David, ¿no?, que huyó robando un apocalipsis iluminado valiosísimo. O esas revueltas de novicios si las reglas eran demasiado estrictas. Estos actos de rebelión eran fracasos del sistema o inevitables, ¿no? Erupciones de humanidad. Eso. Yo creo que un poco de las dos cosas. Nos recuerdan que, al final, eran hombres. Hombres buscando algo. Paz, redención, conocimiento, o simplemente escapar de otra vida peor. La rutina para algunos podía ser liberadora, quitar el ruido del mundo, ¿sabes? Pero para otros, asfixiante. Y ahí está la tensión, creo yo. La búsqueda de lo divino, por un lado, y la lucha constante con lo humano, por otro. El silencio impuesto y los secretos que se susurraban. Entonces, lo que encontramos tras esos muros tan imponentes no es solo devoción y disciplina, es una mezcla muy compleja de humanidad, con sus dudas, sus pecados escondidos, sus secretos. Una vida que se consagraba al silencio, pero que estaba, en realidad, llena de historias queriendo ser contadas. Exacto. Y nos deja una reflexión flotando, quizá, en un mundo definido por la ausencia de ruido de fuera y por la repetición constante de los días. ¿Dónde estaba la verdadera libertad para el alma de un monje? ¿O dónde empezaba la auténtica prisión? Es algo a lo que darle vueltas, más allá de esta charla de hoy. Aún no ha salido el sol. El cielo permanece en una oscuridad suave, apenas teñida por un tenue azul de premonición. Es la hora más silenciosa del día, cuando el mundo entero parece contener la respiración. En lo alto de una colina, rodeado de campos húmedos por el rocío, se alza el perfil de un edificio solemne.
el monasterio. Sus muros, gruesos y fríos, han resistido siglos. Piedra sobre piedra, cada una colocada con manos callosas, en oración y trabajo. No hay campanas aún, solo el crujido leve del viento entre las ramas. Un canto lejano de un ave nocturna. El leve eco de unos pasos descalzos sobre losas de piedra. Dentro del monasterio, todo duerme, o casi todo. En el dormitorio común, alineados como soldados del silencio, descansan los monjes. Hombres de hábitos ásperos, cuerpos delgados y rostros tranquilos. Visten túnicas de lana, ceñidas con un simple cordón. Nada más. Sin colores. Sin adornos. Sin posesiones. En la penumbra, una figura se mueve. Es el hermano portero. Su función es despertar a los demás. No lo hace con palabras. No lo hace con ruido. Tan solo recorre el pasillo con una linterna de aceite en la mano y va tocando suavemente los pies de cada monje. Uno a uno. Sin prisas. El silencio es la primera oración. Poco a poco, las figuras se incorporan. Nadie habla. Nadie se queja. Se levantan en silencio, calzan sandalias de cuero y se envuelven en capas gruesas. Hace frío. La piedra conserva la humedad de la noche. Así comienza el día. En el siglo XII, en cualquier rincón de Europa, esta escena se repite cada mañana. En los monasterios benedictinos, cistercienses o cartujos. Todos siguen un ritmo común, un mismo pulso, la vida dedicada a Dios, al trabajo y al silencio. El primer destino del día es la iglesia del monasterio. El lugar más sagrado. Oscuro aún, iluminado solo por unas pocas velas que chisporrotean suavemente. Las paredes están decoradas con frescos apenas visibles. En el aire flota el olor del incienso, de la cera derretida y del polvo antiguo. Los monjes se alinean en los bancos del coro. De pie, en silencio. Y entonces comienza el canto. Es el oficio de maitines, la primera oración del día. Un salmo recitado en latín, entonado en una melodía grave y lenta. El canto gregoriano. No hay instrumentos, solo voces humanas que se funden en una sola. Palabras que llevan siglos repitiéndose en las mismas notas. Salmos, himnos, oraciones. El canto no es para ser escuchado, es para ser ofrecido. Mientras las voces se elevan, el cielo empieza a cambiar. Por las ventanas altas y estrechas se cuela un rayo de luz. La oscuridad se retira poco a poco, y con ella, el sueño. Terminado el oficio, los monjes regresan a sus celdas brevemente. Algunos recogen sus herramientas, otros, libros. Otros más se dirigen al refectorio para una pequeña comida antes del trabajo. Pan seco, quizá algo de leche o una manzana. Todo en absoluto silencio. El monasterio empieza a despertar del todo. Un novicio, recién llegado, observa todo con asombro. Apenas tiene 16 años. Viene de un pueblo lejano. Su rostro muestra una mezcla de miedo y devoción. No sabe aún si ha sido llamado por Dios, o por el deseo de escapar de otra vida. Pero ya ha entregado sus ropas, ha cortado su cabello, y pronto tomará sus votos. Para él, este mundo es nuevo. Aquí, nadie pronuncia su nombre más que en oración. Aquí, todo tiene un ritmo, una norma, un propósito. El monasterio está dividido en varias secciones. El dormitorio común, la iglesia, el claustro, el refectorio, la cocina, el huerto, la biblioteca. Cada espacio tiene su función. Cada rincón, su silencio.
El claustro es el corazón del monasterio. Un cuadrado de piedra abierto al cielo, rodeado de columnas que forman un pasillo cubierto. Allí caminan los monjes durante sus tiempos de meditación. Allí leen, oran, reflexionan. No se permiten conversaciones. Solo miradas suaves. Solo pasos lentos. En el centro del claustro hay un pequeño jardín, con hierbas medicinales, flores discretas y un pozo. El sonido del agua al caer, la brisa que mueve las hojas, el crujido de la grava bajo los pies, son los únicos sonidos que se permiten. El monasterio, aunque alejado del mundo, no es un lugar muerto. Es un organismo vivo. Late, respira, siente. Sus muros han visto generaciones enteras de hombres pasar. Algunos encontraron paz, otros conflicto, todos silencio. En los pasillos de piedra, los ecos del pasado aún resuenan. Algunos monjes se dirigen al scriptorium, donde copian manuscritos con plumas de ganso y tinta negra. Otros se encargan del huerto, sembrando lechugas, recogiendo hierbas. Otros lavan la ropa en un pequeño arroyo cercano. Todo en orden, todo con propósito. Pero bajo esa superficie ordenada hay secretos. En las siguientes horas, y a lo largo de este viaje, iremos desvelando lo que no se dice, lo que no se escribe en los libros oficiales, lo que permanece entre sombras, las tentaciones, los castigos, los pensamientos prohibidos, los manuscritos ocultos, las fugas, los escándalos. Y también las esperanzas. Por ahora, deja que esta imagen repose en tu mente. Un amanecer en piedra, un canto suave entre muros, un joven con los pies descalzos y un monasterio que respira, muy, muy lentamente. El sol ya ha cruzado el horizonte. Una luz dorada y tibia baña los muros del monasterio. Las sombras del amanecer se han disipado, y con ellas la neblina de los sueños. Todo está en marcha, como cada día, como cada año, como cada siglo. La jornada del monje está regida por una estructura estricta, inquebrantable. No hay lugar para la improvisación. Todo responde a una norma que se escribió más de 600 años atrás. La regla de San Benito. Fue escrita en el siglo VI por Benito de Nursia, el padre del monacato occidental. Y desde entonces ha sido la guía silenciosa de miles de comunidades. En ella, cada momento del día tiene su lugar. Cada gesto tiene sentido. Cada palabra, un límite. El lema de la regla es sencillo, pero profundo: ora et labora. Reza y trabaja. El día del monje se divide en horas litúrgicas, llamadas horas canónicas, en las que debe detenerse y rezar. Maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas, completas. 8 momentos distribuidos desde la madrugada hasta la noche, cada uno con su salmo, su oración, su lectura, como una campana que marca el ritmo de la vida. Entre cada hora de oración viene el trabajo. Cada monje tiene una tarea asignada. Algunos trabajan en los campos, otros en la cocina, otros en la biblioteca, otros enseñan a los novicios. Todo se hace en comunidad, todo se hace en silencio. En el refectorio, el comedor común, los monjes se sientan en largas mesas de piedra o madera. No hablan. La comida es sencilla: pan, legumbres, algo de queso. A veces pescado. Nunca carne, excepto en casos de enfermedad. Mientras comen,
Un hermano lee en voz alta algún texto sagrado o moral. La lectura sustituye a la conversación. Después de comer, un breve descanso. No para dormir, sino para meditar. Luego se reanuda el trabajo. En los huertos, los monjes siembran, riegan, cosechan. En los talleres, tallan madera, funden cera, reparan sandalias. En la enfermería, preparan ungüentos con hierbas recolectadas. La medicina monástica, aunque rudimentaria, era una de las más avanzadas de la época. Usaban menta para los estómagos, salvia para la fiebre, valeriana para el sueño. El scriptorium es otro mundo aparte. Silencioso, lleno de mesas inclinadas, tinteros, plumas de ave, pergaminos estirados. Los monjes copistas pasan horas escribiendo con precisión, iluminando los márgenes con dibujos de flores, bestias, letras doradas. Cada página les lleva días, a veces semanas. No copian solo Biblias, también textos clásicos, tratados de astronomía, medicina, filosofía. Mientras trabajan, todo el monasterio permanece en un murmullo constante de pasos, hojas, agua, viento. No hay gritos, no hay risas, no hay llantos, solo la paz monótona de la obediencia. Los monjes no poseen nada, no tienen dinero, ni propiedades, ni herencias. Todo es del monasterio, y el monasterio, a su vez, es de Dios. Visten igual, comen igual, duermen en los mismos dormitorios. Y aún así, cada uno es diferente. Están los que oran con fervor, los que trabajan con devoción, y también los que miran por la ventana demasiado tiempo. Los que sienten nostalgia, los que dudan, pero nadie lo dice, porque el silencio es la ley. Los cartujos, por ejemplo, llevan el silencio al extremo. Viven en celdas individuales. No comen en comunidad. No hablan más que una vez a la semana. Su aislamiento es total. Un retiro del mundo dentro del mundo. Otros monasterios, como los cistercienses, equilibran el trabajo manual con el estudio. Se enfocan en la simplicidad, en la pobreza sincera, sin decoraciones, sin lujos, solo lo esencial. Durante la jornada, el novicio observa, aprende, intenta memorizar los horarios. Entiende cuándo inclinarse, cuándo detenerse, cuándo caminar. Aprende a copiar los gestos de los demás, a leer las señales invisibles del monasterio. A veces, se le permite caminar por el claustro, pasear entre columnas con las manos ocultas en las mangas, contar las losas, escuchar el canto de los pájaros que se cuelan por las ventanas. El claustro es un espacio para el alma. En el centro de todo está la obediencia. No se discute, no se negocia. Si el abad, el superior del monasterio, da una orden, se cumple, porque su autoridad representa la voluntad de Dios. El tiempo, en el monasterio, es diferente, lento, circular. No hay semanas llenas de acontecimientos. No hay noticias. No hay sobresaltos. Hay días y días y días. Todos iguales. Y a la vez, todos distintos. Algunos monjes encuentran en esa rutina una forma de libertad. Se liberan del ruido del mundo, del deseo, del miedo. Otros se consumen, pero nadie lo dice.
porque en el silencio también hay refugio. A medida que la tarde se aproxima, las sombras regresan al claustro. El viento cambia, el sol baja, y los monjes se preparan para la oración de vísperas. La jornada se acerca a su fin, pero aún quedan secretos por descubrir, cosas que se ocultan tras la regla, detrás de las oraciones, detrás de las paredes, porque incluso en el lugar más sagrado, la condición humana no desaparece. La tarde se extingue poco a poco. Las sombras se alargan en el claustro, como si el monasterio se recogiera sobre sí mismo. Las piedras, calientes por el sol del día, comienzan a enfriarse. El aire es más denso, más callado, más introspectivo. Dentro de la iglesia, las velas se encienden una a una. El resplandor dorado se refleja en las losas del suelo. Los monjes entran, en fila, con pasos suaves, rostros serenos, pero pensamientos distintos. En sus túnicas, en sus gestos, en su silencio, llevan el mismo uniforme. Pero bajo la tela, cada alma tiene su propio combate. Porque la santidad no es la ausencia de tentación. La vida monástica, aunque apartada del mundo, no está exenta de lucha interior. Al contrario, dentro de los muros del monasterio, el ruido externo se apaga, y lo que queda es el murmullo constante de la conciencia. La regla de San Benito dedica páginas enteras al pecado. A cómo evitarlo, a cómo corregirlo, a cómo castigarlo. Pero, ¿qué es el pecado para un monje? No solo robar o mentir, también desobedecer en pensamiento, dormirse durante la oración, dudar de la fe, desear, recordar cosas del pasado con demasiada nostalgia, soñar con lo que no se debe soñar, sentir rabia, tristeza o incluso alegría en exceso. Los monjes se confiesan con frecuencia. El sacramento de la penitencia es una parte esencial de su rutina. No siempre con palabras. A veces, el pecado se revela en los gestos. Una mirada, una pausa, un suspiro. Hay pecados que se dicen, y otros que solo se escriben. Muchos monasterios medievales llevaban libros secretos. Libros de disciplina. Allí se anotaban las faltas de los hermanos. El hermano Mauro fue encontrado dormido durante la lectura del Salmo. El hermano Antelmo se negó a asistir al oficio de sexta. El hermano Gisberto habló sin permiso en el claustro. Las faltas eran clasificadas. Las leves se corregían con ayuno o trabajo extra. Las graves, con castigos físicos. Azotes, aislamiento, supresión de la comida durante días. En algunos casos, el monje era obligado a permanecer de pie durante horas en el refectorio, sin comer, mientras los demás lo observaban en silencio. Y sin embargo, los pecados más frecuentes eran los que nadie veía. El monje en su celda, que en la noche no puede dormir, que lucha contra pensamientos impuros, que recuerda el rostro de una mujer que conoció antes de ingresar, que sueña con una familia, que imagina una vida distinta. La carne es débil, y aunque el cuerpo esté cubierto por lana áspera, el deseo no desaparece. Por eso, muchos monjes dormían con las manos cruzadas sobre el pecho o atadas bajo la túnica. Se bañaban poco para no provocar sensaciones. Comían con moderación para evitar el placer. Incluso el vino, en pequeñas dosis, era considerado peligroso si despertaba alegría excesiva. Y aún así, eran humanos. Algunos monasterios permitían cierto grado de cercanía física entre hermanos, como muestra de fraternidad. Un abrazo, un roce en el hombro, una mirada compasiva.
pero otros lo prohibían estrictamente, por miedo a que nacieran vínculos demasiado intensos. Se conservan cartas reales de monjes que confesaban su amor por otros hermanos. Escritos en latín, con lenguaje contenido, pero cargado de emoción. Algunos hablaban de amistad espiritual, otros de un fuego interior que no se apaga. Eran cartas escondidas, olvidadas entre páginas de libros, encontradas siglos después. La lucha contra el pecado no era solo personal, también era colectiva. Cuando un hermano caía en falta grave, toda la comunidad oraba por él, pero también se le apartaba. El silencio podía volverse castigo. En ocasiones, un monje no resistía. Huía. En la noche, atravesaba el muro más bajo. Cruzaba el bosque. Dejaba atrás los rezos, las campanas, el frío de la celda. Algunos eran encontrados, azotados, devueltos. Otros se perdían para siempre. Hubo casos de monjes que regresaban años después, envejecidos, arrepentidos, suplicando volver. Algunos eran aceptados, otros no. Y aún más oscuros eran los pecados que involucraban abuso de poder. No todos los abades eran santos. Algunos imponían castigos crueles. Otros malgastaban las rentas del monasterio. Otros, incluso, se veían envueltos en escándalos de concubinato o codicia. Pero de eso no se hablaba, o se escribía en clave. En los libros de visitas canónicas, donde obispos e inspectores anotaban el estado espiritual del monasterio, se encuentran frases como «hay rumores entre los hermanos». El silencio no es perfecto. Conviene mayor vigilancia por parte del abad. Todo dicho con suavidad, pero con peso. Y sin embargo, a pesar de todo esto, muchos monjes encontraban consuelo. Porque el pecado, para ellos, no era una condena eterna. Era parte de la vida, un recordatorio de que estaban en camino, de que la perfección no era de este mundo. Por eso, al final del día, antes de dormir, cada monje hacía su examen de conciencia. En silencio, en la celda, de rodillas, recordando cada palabra, cada pensamiento, cada mirada. Y luego pronunciaba la oración de completas. Visita, Señor, esta morada. Aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella para protegernos. Y entonces el monasterio caía en la noche. Una noche que no era solo descanso, sino lucha invisible. En la mente, en el alma, en el sueño. Y entre las sombras de las bóvedas, a veces, el pecado susurraba. El monasterio, a simple vista, es una fortaleza del orden. Pero tras sus muros de piedra, también habitan secretos. No todos los que entraban en un monasterio lo hacían por vocación. Algunos eran hijos segundones de nobles, obligados por sus familias a tomar los hábitos. Otros eran entregados desde niños como oblatos, antes de que tuvieran conciencia suficiente para elegir. Y también estaban los que huían, de un crimen, de una deuda, de una vergüenza, de una guerra. En el monasterio encontraban refugio y un nuevo nombre. Los registros monásticos de la Edad Media están llenos de entradas breves. Frater Hugo, admitido el año del señor 1204, procedencia desconocida. Frater Tomás, antes comerciante, ahora silente. La vida monástica ofrecía anonimato, pero también albergaba historias enterradas. Había monjes que no hablaban nunca, más allá de los rezos, que guardaban sus orígenes como un tesoro sellado. ¿Quién fue Frater Lucian,
el que lloraba durante la misa sin explicación. O frater Joanes, que nunca comía carne ni siquiera en las festividades. Nadie lo preguntaba, nadie lo decía. A veces llegaban forasteros al monasterio, peregrinos, ermitaños, nobles de paso. Algunos eran recibidos, otros alojados en una hospedería separada, pero a veces uno de ellos desaparecía al alba, dejando tras de sí tan solo un símbolo pintado con ceniza o una carta. Algunos decían que eran herejes en busca de escondite, otros que eran antiguos monjes expulsados intentando regresar disfrazados. La historia de cada monasterio tenía sus propias leyendas. En uno de los cenobios del norte de Francia se decía que había una biblioteca secreta, solo accesible al abad y a los copistas más antiguos. Allí se guardaban manuscritos prohibidos, tratados de alquimia, textos de origen pagano, crónicas de visiones apocalípticas. Nunca nadie la vio, pero cada tanto un monje hablaba de un libro que no figuraba en los estantes oficiales. Y luego guardaba silencio. En otro monasterio italiano, los rumores hablaban de un pasadizo subterráneo que conectaba con un convento femenino a varios kilómetros. Nadie lo confirmó jamás, pero cada tanto aparecía en los registros una carta firmada por una hermana benedictina que decía conocer demasiado bien a uno de los hermanos del monasterio. Los monasterios también eran centros de poder. Algunos abades tenían más riqueza que muchos señores feudales. El control de tierras, cosechas, molinos, donaciones y diezmos convertía al monasterio en un pequeño reino. Y donde hay poder, hay intrigas. Hubo casos documentados de envenenamientos silenciosos. Abades que murieron tras una cena especialmente generosa. Sospechas nunca confirmadas. Cartas anónimas encontradas entre las paredes. Fragmentos de confesiones recogidas por escribas que no dormían tranquilos. Y estaban los secretos de fe. Algunos monjes experimentaban visiones. O decían tenerlas. Veían ángeles. Escuchaban voces. Anotaban en pergamino sus éxtasis y sus terrores nocturnos. A veces eran venerados como santos en vida. Otras veces, encerrados por locura. Uno de estos casos fue el de frater Elías, en el siglo XIII. Decía haber soñado con el infierno cada noche durante 7 años. Describía con detalle las salas del castigo, los gritos de los condenados, los demonios con rostros humanos. El abad mandó copiar sus escritos y luego los selló en una caja de hierro. Para que no contagien el alma del lector, dijo. Hay documentos que mencionan reliquias falsas escondidas por los propios monjes. Para atraer peregrinos, algunos monasterios afirmaban poseer fragmentos de la cruz, huesos de santos, trozos del manto de la Virgen. A veces eran reales, otras veces eran solo viejos huesos pintados con resina. Pero la fe mueve montañas y también construye altares. Y entre los secretos más dolorosos estaban los enterramientos ocultos. No todos los monjes que morían eran enterrados en el cementerio oficial. Algunos, los que murieron en pecado, en circunstancias dudosas o por castigo, eran sepultados en jardines traseros, sin lápida. Una cruz de ramas era lo único que marcaba su descanso. Se dice que en ciertas noches, el viento entre los cipreses repite sus nombres. Pero nadie los escucha, porque en el monasterio el silencio es ley, y el secreto es parte de la piedra. A veces, un nuevo monje encuentra algo. Un objeto, una nota, un símbolo grabado en una pared. Se lo guarda, y no dice nada, porque en el monasterio todos saben que hay historias que no deben contarse, y otras
que se transmiten solo en susurros. Cuando las campanas callan y solo queda la noche. Durante siglos, los monasterios parecían fortalezas invulnerables. Muros de piedra, rutinas inquebrantables, oraciones interminables. Pero incluso en estos templos del orden absoluto, había grietas. Los monjes eran humanos. Y donde hay humanidad, hay dudas, pasiones, secretos. Y, a veces, rebeldía. Algunos hermanos no resistían el peso del silencio. Otros no soportaban la disciplina. Y algunos, simplemente, se marchaban. En los archivos de abadías dispersas por toda Europa, hay registros de monjes que desaparecieron sin dejar rastro. Frater Guillemus, ausente tras vísperas, no retornado. Frater Antonius abandonó el claustro en la noche sin permiso. No era fácil fugarse. Los muros eran altos, las puertas custodiadas, y fuera del monasterio, el mundo podía ser brutal. Pero aún así, algunos lo intentaban. Una de las historias más antiguas proviene de un monasterio galés del siglo XI. Frater David, copista, robó uno de los libros más preciados del Scriptorium, una copia iluminada del Apocalipsis. Lo envolvió en un manto y huyó al amanecer. Nadie supo más de él. Pero años después, el libro apareció en manos de un coleccionista de manuscritos en París. ¿Lo vendió? ¿Lo entregó como prueba de algo? Nunca se sabrá. En otros casos, la rebelión era interna, silenciosa pero poderosa. En una abadía del sur de Alemania, los jóvenes novicios comenzaron a cuestionar la autoridad del abad. Decían que su interpretación de la regla de San Benito era demasiado estricta, que el ayuno prolongado debilitaba el alma, que el silencio absoluto era un castigo, no una bendición. Durante meses, dejaron de cantar con fuerza. Hablaban en susurros entre los huertos. Se organizaban en las noches, cuando todos dormían. Hasta que un día, se negaron a asistir a la oración de laúd. Fue una revuelta sin armas, sin gritos. Pero estremeció los cimientos del monasterio. La respuesta fue dura: excomuniones, traslados forzosos, vigilias dobles. El líder de la revuelta fue enviado a un monasterio en ruinas, como castigo. Allí vivió solo, y dicen que nunca volvió a hablar. Y estaban los monjes que ya no creían. Algunos comenzaban a leer textos no aprobados, traducciones de los evangelios no oficiales, tratados árabes sobre astronomía, obras antiguas que hablaban de la reencarnación, del alma errante, del conocimiento prohibido. Uno de ellos fue Frater Mateo, en el siglo XIV. Fue denunciado por guardar bajo su lecho un pergamino con el Evangelio de Tomás, un texto apócrifo. El abad lo interrogó. Él confesó que lo leía cada noche, porque en ese texto había encontrado esperanza. Fue juzgado por herejía y expulsado del monasterio. Dicen que vagó durante años, fundando pequeños círculos de oración clandestinos, y que murió en paz. No todos fueron descubiertos. Había monjes que vivieron décadas ocultando sus creencias. Fingían obediencia, pero escribían en secreto. Entre los márgenes de los libros copiaban frases en clave, ideas personales, símbolos. Sus voces sobrevivieron no en altares, sino en notas al pie. Otros conspiraban desde dentro. Buscaban transformar la vida monástica desde sus entrañas. Luchaban por una vida menos severa, menos castigadora. Algunos abades progresistas lo intentaron, pero casi siempre fueron destituidos. Y luego estaban los monjes enamorados. Porque sí,
Hubo quienes cruzaron miradas con visitantes, o recibieron cartas desde conventos lejanos. Y aunque el celibato era ley, el corazón no entiende de reglas. Algunas historias terminaron en tragedia. Un monje que se arrojó al río tras confesar su amor. Una hermana que abandonó su convento y desapareció. Cartas encontradas siglos después, firmadas con iniciales y perfume seco. Y, por último, estaban los fantasmas de estas rebeliones. Monjes que no encontraron paz, que regresaban en sueños a sus hermanos, que caminaban por los claustros en noches de tormenta. Sombras que susurraban nombres prohibidos. Fragmentos de fe que no quisieron desaparecer. Los monasterios estaban hechos para el orden. Pero en cada piedra había una historia escondida. Un grito ahogado. Un deseo sin nombre. Una rebeldía silenciada. Y mientras los rezos continuaban, mientras las campanas marcaban la hora, algunos ojos miraban al cielo, y otros más allá del muro. El día en el monasterio medieval se deslizaba como un río silencioso. Hora tras hora, todo seguía su curso marcado: oración, trabajo, silencio. Y al final de cada jornada, llegaba el momento más íntimo, la hora de completas, el rezo final, la despedida del mundo antes de cerrar los ojos. Era entonces cuando el claustro se sumía en una calma especial. Las campanas no sonaban con fuerza, sino con solemnidad. Los pasos resonaban en la piedra húmeda, y el aire parecía más frío, más denso. Uno a uno, los monjes se dirigían a la capilla. Nadie hablaba. Algunos ni siquiera miraban al frente, caminaban con la vista baja. Solo el murmullo tenue de hábitos rozando el suelo. Dentro de la capilla, una vela parpadeaba junto al altar. El prior iniciaba el rezo. Concede, Señor, a nuestros cuerpos un descanso tranquilo, y haz que, al final del día, nuestros corazones permanezcan contigo. El eco de la oración se fundía con la arquitectura. Las columnas absorbían el sonido, como si la piedra también orara. Después de completarse el canto, venía el silencio más profundo del día. Era un silencio que no solo apagaba las voces, sino también las dudas, las culpas, las memorias del mundo exterior. Algunos monjes se quedaban unos minutos más. Otros se retiraban al dormitorio común, llamado el dormitorium. Un gran salón con filas de camas sencillas, cada una separada por cortinas o pequeños tabiques de madera. No había almohadas mullidas ni mantas pesadas. Solo un jergón relleno de paja y una manta áspera. Pero nadie se quejaba. El descanso era parte del sacrificio. Antes de acostarse, algunos recitaban oraciones en voz baja. Otros cerraban los ojos con el rostro aún iluminado por la vela que sostenían entre las manos. Y otros simplemente se tumbaban en la oscuridad, con la mirada perdida en el techo, escuchando el leve crujido de la madera, el viento colándose por las rendijas, el susurro lejano de un rezo que quedaba suspendido en el aire. Los sueños en los monasterios eran silenciosos, pero también intensos. Algunos monjes aseguraban haber visto ángeles en sus sueños, otros demonios, y otros solo veían campos, el mar, la infancia que dejaron atrás. Cada noche podía ser una prueba, o un alivio, pero siempre era sagrada. A veces, en mitad de la madrugada, un monje se levantaba en silencio. Se dirigía a la capilla sin que nadie lo notara, y se quedaba allí, de rodillas, orando a oscuras. Quizás era el peso de una culpa que no podía confesar, o quizás solo buscaba consuelo. Y al amanecer, con el canto de maitines, todo volvía a comenzar.
Así pasaban los días, los meses, los años. La vida del monje no tenía grandes giros ni sobresaltos, pero en ese ritmo repetido encontraban algo que pocos tienen: paz, porque aunque el mundo rugía allá afuera, dentro del monasterio todo era eco de lo eterno, y mientras el oyente se desliza lentamente hacia el sueño, como aquellos monjes en sus celdas, también tú puedes imaginarte allí, entre muros de piedra, bajo un cielo estrellado, con el alma en calma y el corazón en silencio. Duerme, reposa, no hay prisa. Mañana la historia continuará, como siempre ha sido, como siempre será.